Miren, me parece muy importante esta actividad. Venimos haciendo una intensa campaña en toda la provincia, en todo el país. En realidad, yo en estas últimas 2 semanas he estado dando charlas de este mismo tema y presentando nuestros proyectos también, de los proyectos de ley y demás, en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de La Matanza, en la Provincia de Varela, en 3 de febrero, en Lomas de Zamora. Ahora estamos acá, la vez que hay un montón de otras compañeras también haciendo lo mismo y colocando esta perspectiva del próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Mar del Plata el fin de semana del 10, 11 y 12 como un objetivo de participación, pero también caracterizando qué es lo que se va a dirimir o qué es lo que se va a discutir en este encuentro, que es el 30º, es el que se va a realizar por año número 30. Y es importante porque no es cualquier encuentro. Un primer punto ineludible es que el encuentro se va a dar a 12 días de las elecciones, 2 semanas antes de las elecciones, con lo cual va a estar absolutamente cruzado por el debate en relación al tema electoral y a la salida política que tiene el país en este marco, que adquiere una importancia superior aún día tras día cuando vamos viendo cómo el descalabro financiero va avanzando a pasos agigantados, ¿no? El gobierno pensaba que llegaba tranquilo a las elecciones, incluso al traspaso de mando y demás. La crisis internacional, el cuadro explosivo del agotamiento de las reservas, de que ya se les agotaron todas las cajas donde han ido metiendo la mano, y todas las piruetas financieras, ya han entrado en un agotamiento completo, y eso es lo que de alguna manera hace que para nuestro gobierno, para Cristina, para Kicillof y demás, sea más complejo aún, y manejando la situación. Entonces van tomando medidas, algunas completamente de manotazo de ahogado y que van agravando el cuadro de situación. Esto un poquito está escrito en nuestro periódico, pero claramente vemos que el cuadro que parecía de cierta tranquilidad y control se les está descontrolando. Entonces el problema de cuál es la salida política en el marco electoral va a ser un punto de debate. Los candidatos oficialistas y la oposición patronal no se van a privar de ir a tratar de ganar al elenco de mujeres que va a haber allí a votar sus salidas. Alguien que yo estoy charlando con Pitrola, va a ir el viernes seguro y probablemente esté en el acto que hagamos el día sábado. Dice, che, ¿y para dónde parece que van a ir los candidatos patronales? Y no se van a privar de miles y miles de mujeres, si no van directamente van a matar a muchos de sus personeros, ¿se entiende? En ese caso, inclusive, Vidal quizás no va directamente, pero va a mandar a un elenco a desenvolver su propia campaña. ¿Y por qué lo hacen? Porque no se van a privar de tratar de ganarse la voluntad de un montón de gente que allí está. Máxime en el cuadro de un encuentro que cada vez más ha dejado de ser un encuentro de mujeres en lucha, por decirlo de algún modo, para convertirse cada vez más en una caja de resonancia de las políticas oficiales e incluso de la Iglesia. Esto es porque el encuentro está cada vez más copado por los sectores contrarios a los intereses y a los derechos de la mujer. Entonces, en estos 30 años, el encuentro ha ido cambiando justamente de carácter y en ese sentido hay una batalla que librar. En el preencuentro, uno de los preencuentros que se han hecho, organizados por distintas organizaciones feministas y demás, por ejemplo, se hizo uno en la localidad de San Martín, que fuimos incluso con Vanina al momento del cierre y demás, han venido compañeros de trabajadoras a los talleres. Era llamativo el intento de participación y de copamiento de sectores como el movimiento Evita, la Cámpora, los sectores oficialistas, tratando de desviar permanentemente los debates. Y entonces, por ejemplo, la chica del movimiento Evita, que teníamos que dar nuestro en la movilización, captaban, ya van a ver el día que tengamos un ministerio de la mujer. Nosotras nos mirábamos y decíamos, ajá. Pero si se tratara de que debiera haber un ministerio especial
porque entonces allí habría una mujer que aborde los problemas. ¿Qué necesidad hay? Ya tenés a la presidenta, ¿te entiendes? No es un problema de organismos, en definitiva. Entonces, pero hay un intento de compartir una orientación política. ¿Se acuerdan de una orientación política? ¿Qué tiene que haber? Y bueno, que los problemas de la mujer no están presentes porque no hay un ministerio. ¿Se entiende? No es un problema de las políticas del gobierno, ni de la responsabilidad de Cristina, que son cómplices con los acusadores, con los violentos y demás. Es un problema de que no hay un ministerio específico. ¿Se entiende? La burguesía, la patronal, el oficialismo se dan su método y su política. Y por ahí algunos convencen. ¿Se entiende? Entonces eso también hay que ir a contrarrestarlo, a combatirlo. Mirá, no es un problema de la mujer, date cuenta. Es un problema de la política que se desenvuelve desde el gobierno, desde el Estado. Y en este sentido no lo vamos a reducir a un problema de cargo. Ya se nota que están viendo a ver, están armando una nueva agencia de empleo, una bolsa de trabajo para algunos amigos, ¿entiendes? En este caso amigas, un nuevo lugar para colocar una serie de gente y un presupuesto en el cual tienen sus intereses. Entonces, este punto se va a discutir, el encuentro va a estar cruzado el encuentro por esta cuestión y nosotros, como Partido Obrero, como de la izquierda, como plenario de trabajadoras y cada una de estas agrupaciones, no nos sobra, digamos, al contrario, tenemos que ir la mayor cantidad de compañeras posibles porque todas somos espadas para ir a discutir en los talleres, en la calle, en la movilización y demás, frente a estas políticas que son justamente desvíos, obstáculos para que realmente las reivindicaciones propias de la mujer puedan tener una salida. Y en este punto, para meter más en eso, el tema de que la única salida de los problemas o del programa de la mujer y de las reivindicaciones está alrededor de la organización independiente y de un programa de salida que solo podemos desenvolver los trabajadores y la izquierda, va a ser un punto central. Y vamos a tener que ir a batallar por el voto al Frente de Izquierda, por el voto a Néstor Pitrola para que regrese al Congreso Nacional, y en ese punto tenemos una batalla muy importante. Ahora, este es un aspecto que, con la actualización que tiene cada año, más o menos ha estado presente cada vez que el encuentro cayó en un año electoral. Con esta novedad de que cada vez los sectores gubernamentales le dan más importancia a la participación en el encuentro, lo van ocupando, ¿no? Sin embargo, el otro punto que es una novedad y que para nosotros es importante es que este encuentro va a tener de algún modo un debate profundo sobre su propio carácter. Nosotros hemos ido a discutir año tras año el encuentro la necesidad de que no quede simplemente en un evento de intercambio entre nosotras, de catarsis en muchos casos, y que después hasta el año que viene cada uno sigue con los mismos problemas de forma cotidiana. Hemos ido batallando por un plan de lucha, porque el encuentro vote acciones concretas, se convierta en un receptáculo de darle esas medidas, una agenda para que a lo largo del año podamos colocar los reclamos principales, el tema de la precarización laboral, el tema de la violencia hacia la mujer, de terminar con toda forma de violencia y de femicidio, el tema del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho al aborto, digamos, toda la problemática que ha venido atravesando. Hemos tenido resultados diversos, hubo encuentros donde hemos podido desenvolver a fondo este tema y han salido medidas concretas, no en las resoluciones oficiales por ahí, pero sino en una masa muy importante de compañeros, de compañeras, y en otros donde esto estuvo mucho más oscuro. Sin embargo, siempre la participación es importante y siempre este debate es necesario. Pero en este encuentro particular se desenvuelve un debate crucial, y por eso digo, no nos sobra ninguna espada. No hay nadie ninguna compañera que pudiendo resolver todos los obstáculos para ir, no vaya, porque ay, ya van muchas. No sobramos ninguna. Y en eso la colaboración es común
de las compañeras con su disposición a ir y de los compañeros para ayudar a que las compañeras vayan. No solo en los aspectos financieros, sino en todos los aspectos organizativos, familiares, etcétera, para que las compañeras efectivamente puedan ir. Así que esto es una tarea colectiva. Este año se va a discutir un problema que va a estar cruzado. Si el encuentro va a tener alguna gravitación en relación a los problemas de la mujer, porque lo más importante que ha ocurrido en relación a instalar, por ejemplo, la cuestión de la denuncia de la violencia hacia la mujer, que ha sido ni una menos la movilización de carácter nacional contra la violencia hacia la mujer, no tuvo nada que ver con el encuentro. O sea, lo más importante, en el único país del mundo donde se desarrolla el Encuentro Nacional de Mujeres hace 30 años, es el único país del mundo donde se desarrolla, o si hay algún ejemplo similar, serán 1 o 2, este tipo de encuentro. Lo más importante que ocurrió en materia de poner en la agenda nacional el tema de la violencia hacia la mujer no tuvo nada que ver con el encuentro. Suena muy contradictorio, ¿o no? Porque efectivamente esa enorme movilización de carácter nacional y demás tuvo un origen absolutamente impensado en un grupo de periodistas que no que grave esto, no puede ser una menos. Tomaron una consigna que lo cuento, una consigna que me comentaba que viene de España, que plantea ni una muerta más. Se dio cuenta y quedó como en una menos. No, perdón, de España no, de México. Alrededor de todo el tema de la red de narcotráfico, de la trata de mujeres y demás, aquí tomó este otro país. Y se convirtió en una movilización nacional. Acá me comentaba que hubo 307.000 personas en cada una de las localidades. Bueno, en todo el país, donde busquemos, hubo movilizaciones, hubo actos y demás. Todos intentaron ser culpados por el gobierno en distintos aspectos, tratar de ocultar el carácter de responsabilidad del Estado y fracasaron violentamente porque en todos lados se colocó el tema de que el Estado es responsable. ¿Se entiende? El oficialismo intentó cooptar a través de funcionarios, municipios, esto y lo otro, que la movilización central incluso del día 3 de junio se partiera, que un sector terminara en tribunales para desviar el tema de la responsabilidad estatal y terminar planteando que el problema son algunos jueces descarriados, y todo eso fracasó y se terminó pudiendo colocar un planteo de fondo. Sin embargo, también en una menos, ahí quedó. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí está donde está nuestra responsabilidad y donde viene el debate de cara al encuentro. ¿Qué hacemos con esa enorme movilización de millones de personas que instaló el problema pero de ninguna manera lo resolvió? Porque el responsable es el Estado, instaló el problema. Ahora, que solucione ninguna, a tal punto que desde ese momento hasta ahora se siguen sumando los casos de mujeres asesinadas por cuestiones de género y por cuestiones de violencia. O sea que lejos de haber eliminado los casos, atenuado no. Cada vez más, todos nos agarramos la cabeza, pero indudablemente desde el Estado, que son los responsables de desenvolver acciones concretas para poder ponerle un límite a esta situación, no. Entonces ahí es donde viene nuestra responsabilidad como agrupamiento, como organización, de tomar en nuestras manos que no se disipe esa energía que se jugó. Por eso, ¿por qué se movilizaron millones de personas? Y mira, porque viste, hay momentos en los que no se puede prever porque un tema eclosiona, por la impresión de los casos mediáticos, porque el tema es tan grave que ya llegó a todos los niveles, porque por la situación de crisis social, de crisis económica, de precariedad laboral, todo el mundo está repodrido de que lo sigan avasallando. Bueno, porque se conjuga todo y genera ese desarrollo de una energía. Ahora, nosotros no podemos permitir que quede en el anecdotario. ¿Te acordás aquel año? Que éramos miles marchando por las calles de Bahía Blanca por el tema de terminar con la violencia hacia la mujer. Qué lindo esa vez. No,
entiende? Eso puede ser para el grupo de periodistas que lo convocó. ¿Se entiende? Está bien, ya convocaron, nadie le va a reclamar a él. Nosotros somos una organización. Tenemos que tomar en nuestras manos lo que quedó planteado y desenvolverlo a fondo. ¿Se entiende? Desenvolverlo significa colocar la denuncia de todos los problemas que están planteados y también desenvolver un programa y las necesidades de las acciones que hay que desarrollar en ese nivel. La cuestión de por qué el Estado es responsable es importante, merece que nos detengamos unos minutos. Miren, yo lo decía en 3 de febrero el otro día, no es simplemente que es responsable por omisión, ¿se entiende? Porque no interviene. Porque en realidad, cuando no hay ningún tipo de política para que una mujer que es víctima de violencia, por ejemplo, pueda romper con ese vínculo y tener un lugar donde vivir transitoriamente ella y sus hijos, porque los hogares de tránsito, salvo algún lugar muy puntual, sí. Cuando la mujer que denuncia una situación de violencia o de víctimas de situaciones de violencia hace la denuncia, no tiene una asistencia psicológica ni de salud estatal. Cuando logra hacer la denuncia. Cuando hace la denuncia, no tiene una asistencia legal estatal de carácter gratuito y ni siquiera pago en términos económicos, porque la mujer que es víctima de violencia es la denunciante. El que tiene el defensor oficial es el denunciado. ¿Se entiende? Entonces, todos los casos, sean de abuso, sean de violaciones, sean de violencia doméstica, o sea directamente de femicidios, y en esto uno va conociendo, bueno, realmente hemos ido viendo en casos muy concretos, y vienen bien los ejemplos. Acá yo traje el otro día, cuando estuvimos en Quilmes, vinieron compañeras que también vinieron a una audiencia pública que convocó Pablo López con la bancada del Frente de Izquierda en la legislatura antes de las PASO. Vinieron esta familia que está pidiendo justicia por Silvia y Yamila. Es un caso de Sarandía Avellaneda, un vecino violento que permanentemente molestaba a los habitantes de la casa al lado. Las mujeres habían hecho una serie de denuncias, para él llegó la punta, y un día el tipo se rayó por algún tema y le disparó por la espalda a la suegra y a la hija. La que está encabezando la campaña por justicia por estas dos mujeres es la nuera, digamos, la mujer del hijo y la mujer del hermano de las mujeres asesinas. Bueno, las cosas que cuenta esta chica, de la completa falta de respaldo estatal de ningún tipo. La chica empezó diciendo: yo nunca pensé que iba a estar en esta situación. Siempre pensé que si me ocurría algo, el Estado, el gobierno, iba a tener algún nivel de reacción. Porque además, bueno, hay el nenito, el hijito de la chica asesinada, presenció el hecho, bueno, un montón de denuncias. Un montón de denuncias previas, nadie actuó. El tipo que anda, no solo que la familia esta no recibió nada, sino que el asesino mató a 12. El asesino, como era informante de la cana, obviamente está prófugo, no saben nunca dónde está, tiene un defensor oficial. ¿Se entiende? Todo un cuadro de situación donde las víctimas tienen que, para obtener justicia, a la vez para salvaguardar el cuadro más general, porque quedaron vivos y evitar, además, venganzas, tienen que tomar una serie de medidas frente a respaldos que no tienen. Un desastre. Ellas se fueron acercando porque el desamparo es tal que toda la gente que atraviesa ese situación no sabe a dónde recurrir. Bueno, finalmente se conectaron con compañeros del Partido Obrero, de la trabajadora. Se va armando una contención, un asesoramiento legal, una cantidad de cosas para poder intervenir frente al problema. Pero una primera cuestión que va surgiendo es esta cuestión. Desde el Estado, lo único que está pensado es para asistir al denunciado, no a la víctima.
Tema gravísimo. Quien mantiene este estado de cosas ya no es culpable por inacción. ¿Se entiende? Es un andamiaje jurídico al servicio de sostener efectivamente un estado de situación. Por lo tanto, nosotros denunciamos que no es una casualidad, sino que forma parte de un régimen político, de una organización social, donde la dominación de la mujer, su sojuzgamiento, forman parte del ordenamiento clasista de la sociedad. A la patronal le sirve que haya una dominación de la mujer, sobre todo en las familias obreras, en las familias de trabajadores, porque forma parte de garantizar la continuidad de esa explotación. Si bien la violencia de género atraviesa todas las capas y todas las clases sociales, sin embargo, está efectivamente apuntada a la cuestión de la dominación en la familia obrera y de la dominación en todos los sentidos, de la dominación sexual, de la dominación de no poder decidir cuántos hijos se quieren tener por la falta de educación sexual, por la falta de atención sanitaria, médica y demás, por la prohibición del aborto legal en condiciones de salud para poder decidir, por la falta de asistencia a la mujer que decide ser madre y sostener una familia. Y la asistencia no es un plan con una cuna de cartón y una asignación que está congelada y que además convierte a la gente en rehén del gobierno de turno. Eso no es una salida ni es una política de sostenimiento tampoco de la maternidad. ¿Se entiende? Eso es convertir a la gente en rehén de la dádiva oficial momentánea. Y bueno, digo, para una respuesta rápida, la patraña de que se convierte en ley es una pavada, porque el próximo gobierno y el Congreso votan otra ley y se terminó. ¿Se entiende? Y se terminó la asignación universal, se terminó todo. O sea que, claro, pero no hemos convertido en ley, es una mentira completa. Sí, también convertiste en ley la actualización de las jubilaciones 2 veces al año, con lo cual le choreas a los jubilados cada 6 meses una gran parte de lo que perdió la jubilación por inflación. Se ve entonces que hay una ley, son pavadas para justificar las acciones gubernamentales. Entonces hay una responsabilidad directa del Estado en que no se sostenga la ley, ni que hablar cuando la situación presupuestaria de cualquiera de los organismos que se suponen deben atender a las mujeres en situación de violencia tienen un presupuesto igual a 0 o a 1 y encima ni siquiera se implementa. Entonces hay una acción directa del Estado en esta responsabilidad. Entonces, este problema ha quedado, nosotros entendemos, colocado en el centro de la escena, pero hay que darle una continuidad a los reclamos. En ese punto hay 2 o 3 iniciativas o medidas que hemos adoptado y que son importantes. La primera es que nosotros entendemos que ya viene de mucho tiempo atrás, que venimos con el problema de la mujer hace mucho tiempo, pero ha quedado planteado y se ha ido perfilando cada vez como arriba un programa, un pliego de reivindicaciones particulares de la mujer, donde dentro de esa batería de temas está el tema de terminar con toda forma de violencia, está el problema de terminar con la precarización laboral, de la cual la mujer es una de las principales víctimas. Y ahí vuelvo al tema. Cuando en cifras del INTEC, el 40% de los trabajadores del conurbano bonaerense es un trabajador precarizado, cobra de 5.000 pesos para abajo. Eso no es omisión. ¿Entiendes? Es una política declarada de precarización laboral de la cual las principales víctimas son las mujeres. Porque como además no hay guardería, no hay jardines, no hay... La que queda presa de los peores empleos es la mujer. Ahí no hay ninguna distracción. Hay una política deliberada de sostenimiento de una política que sostiene los grandes negocios capitalistas y ni que hablar en un cuadro de suspensiones, de despidos, como está empezando a desenvolverse en la gran industria, en particular en esta semana. Entonces, recrudece el tema. Entonces hay un programa para desenvolver la violencia, la lucha contra la precarización, el tema de los derechos especiales,
tanto mujeres, en tanto madres y demás, en los distintos empleos, los regímenes de licencia, por maternidad, por violencia de género, por el derecho a la guardería, al amamantamiento, es un conjunto de reivindicaciones especiales que hacen al desarrollo de las mujeres trabajadoras o de las mujeres estudiantes para poder también proseguir los estudios. Tanto se han vanagloriado los kirchneristas de las nuevas leyes de educación, tanto nacional como provincial, de que entonces se permite el derecho y la inclusión y las guarderías y eso y lo otro. Yo quiero el desafío. ¿Cuántas escuelas conocen que tengan guarderías para los estudiantes terciarios o para los estudiantes secundarios? Sin embargo, la ley plantea eso. O sea, lo único que podría ser un beneficio real para las jóvenes, para las trabajadoras y demás, eso no se implementa. Todo lo que tiene que ver con precarización de la educación, con tirarla para abajo, vaciarla de contenido y devaluarla, eso sí, eso caminó derechito. ¿Me entienden? Lo que podría tener algún viso de una reivindicación que se pase a concretar, eso no. Entonces, tenemos en ese punto un programa de reivindicaciones muy intensos que recorren entonces, y por supuesto el derecho al aborto, en el sentido de un planteo integral de la asistencia, los hospitales, de la educación sexual, de los anticonceptivos gratuitos, y fracasado todo eso, o logrado todo eso del derecho a un aborto en condiciones sanitarias que tiene que poder desenvolverse, y en esto lo digo con mucho rigor, seguramente es un tema que han discutido muchas veces. No somos abortistas por naturaleza, todo lo contrario. El tema concreto es que acá existen miles y miles de abortos clandestinos al año y miles de muertes de mujeres por abortos mal practicados. Entonces del problema hay que hablar desde la realidad de lo que ocurre y no desde el ideal. A mí me gustaría, sí, a mí me gustaría muchas cosas, pero acá la realidad es esta. Y para poder operar sobre esta realidad hay que tomar estas medidas, que contradictoriamente limitarían enormemente la cantidad de abortos. ¿Se entiende? Porque en todos los lugares donde el aborto está legalizado, de hecho bajo control, el índice de aborto se baja. Porque como hay educación, hay información, hay anticoncepción, etcétera, etcétera, todo, digamos, ayuda y por lo tanto se termina el negocio. Porque ese es el otro aspecto que comentó una compañera que tuvo que retirar, que es el enorme negociador alrededor de los abortos clandestinos. Entonces tenemos un programa. Frente a este programa, ¿qué forma le damos? Bueno, uno es desenvolver todas las acciones de lucha en cada ámbito. ¿Cómo le damos una continuidad? En cada sindicato donde intervenimos, en cada centro de estudiantes, en cada organización hay que desenvolver la lucha por las reivindicaciones de la mujer. Hay que darle su espacio. La formación de las compañeras en el problema de la opresión como concepto, de la doble opresión. Nosotras que tenemos en el sindicato docente o en el gremio estatal, tenemos que promover charlas, cursos, donde se aborde esta problemática. Hay que, justamente, como está de moda, desnaturalizar el problema de la opresión, de la violencia y demás. Entonces tenemos que darnos un plan que es de largo plazo, no es de acá al encuentro. Pero hay que empezar, ¿se entiende? Hay que desenvolverlo, hay que colocarlo. En ese punto hay reivindicaciones muy concretas. Por ejemplo, digo un ejemplo, y por las cuales hay que ir a batallar al encuentro de las comisiones. La licencia por violencia de género. Es una de esas licencias que uno no querría luchar. Yo preferiría no tener que luchar por eso, porque preferiría que no exista la violencia de género. No estoy pensando que, ay, qué lindo cómo ampliamos derechos. ¿Se entiende? Estoy pensando ver cómo paliamos un problema. Nada más. Pero ese problema es doble cuando, primero, no se reconoce que esto existe y que por lo tanto merece un tratamiento especial, y un tratamiento especial reconocido en términos generales. Y segundo, cuando la compañera que sufre situaciones de violencia
tiene que además ver cómo no pierde su empleo. Entonces, y además cómo, mientras no pierde su empleo, es a su vez posible de ser nuevamente víctima, porque si por ejemplo se va de la casa, pero la pareja que la ataca sabe dónde trabaja, la puede interceptar en el lugar. ¿Se entiende? Todo eso tiene que tener un tratamiento especial, pero el tratamiento especial no puede ser, ay, en esta escuela, que es lo que por ejemplo pasa en el distrito. Como no existe la licencia, si se detecta un caso, los inspectores son solidarios. Dicen, bueno, a ver cómo hacemos, la sacamos, la dejamos que no vengan. Bueno, ahora, ese es un arreglo entre casa. ¿Se entiende? Ese arreglo entre casa se hace para los casos más evidentes, los que son públicos, los que ya se hicieron, ¿se entiende? De conocimiento de todo. Y los que no son evidentes, y los que los compañeros no denuncian con claridad o no quieren que se conozca. La que piensa, está tan maltratada que piensa que nadie le va a llevar el apunte. Introducir un artículo que diga que la mujer tiene derecho a la licencia por violencia de género, es colocar el tema ya no como una cuestión privada de la que está sufriendo el problema, sino como un reconocimiento de algo que existe en términos generales. Y por lo tanto, la compañera que sufre el problema en forma privada dice, quiere decir que no me pasa solo a mí. Porque esto no lo inventaron para mí. Lo introdujeron porque es un problema general. Entonces quiere decir que por ahí alguien me va a llevar el apunte, alguien me va a escuchar, alguien me va a contener, ¿se entiende? Y además introduce seguridades. Una legislación que, entre comillas, respalda la posibilidad de salir del lugar habitual, etc. Si no, toda la responsabilidad está colocada en la espalda de la víctima. Hoy que existe cerco perimetral, ¿quién se encarga de controlar que el cerco perimetral no se cumple? Botón antipánico. ¿Y si no llegó a tocar el botón antipánico? O sea, toda la responsabilidad hoy se coloca sobre la víctima, no el Estado. El Estado no traslada a la víctima de algo para que el violento no la ataque. No le dice, no puedes seguir viviendo en este barrio porque te va a agarrar, más tarde o más temprano te va a agarrar, te llevo a otro lado donde él no sepa, te traslado del lugar de trabajo, te doy un subsidio para que puedas sobrevivir vos y tus hijos hasta que tengas un empleo y puedas reconstruir tu vida. Coloco un porcentaje del empleo estatal como destinado de forma obligatoria a las mujeres que sufren violencia de género. ¿Para qué? Para poder salir del vínculo también de la dependencia y decir, bueno, puedo romper con esto, con un tratamiento psicológico, con una asistencia transitoria, pero con una perspectiva de un empleo para poder autosostenerse y demás, abrir una vida nueva, diferente, rompiendo con todo esto. Eso no existe. Entonces, en cada uno de los gremios tenemos posibilidad de pelear por esto. En docentes es muy, digo los docentes porque es el tema más emblemático, porque hay una provincia que ya conquistó esto, que es Chubut, a través de una ley gubernamental, sino porque justamente hubo un caso muy resonante que medio colocó al gobierno entre la espada y la pared de dar esta licencia por violencia de género. Entonces estos son temas, ustedes se dan cuenta que encadenan un programa, pero que a la vez son elementos para actuar, para que no caiga el saco roto, para actuar en nuestros gremios, en nuestras organizaciones, en los centros de estudiantes, en cada uno de los lugares. Pero todo esto nosotros le hemos dado una forma de proyectos de ley. ¿Por qué? Porque en la medida en que hemos ido batallando y conquistando bancas en el Congreso y en las legislaturas, también tenemos que aprovechar esas conquistas para llevar estos planteos al ámbito donde esto se tiene que discutir, al ámbito justamente del Estado responsable, y marcar muy fuertemente esas contradicciones y demostrar las responsabilidades del Estado en este sentido. Y por eso hemos presentado una serie de proyectos
a través de la bancada de Pablo López y de Néstor Pitrola, que son importantes. Le dimos, digamos, si bien han salido impresos de forma individual, en esa audiencia pública previa a las pasos armó este folletito que tiene varios de los proyectos todos juntos, que es interesante y que hay que analizarlos. Porque también nosotros, como organización independiente, de lucha, como parte de la izquierda, tenemos que esforzarnos por salir del lugar común, ¿sí? Del cliché del movimiento de mujeres, que también se va como mordiendo la cola en sí mismo, ¿sí? Porque entonces el reclamo que se declara la emergencia, el gobierno de Salta declaró la emergencia, dijo, sí, acá hay muchos casos, vamos a declarar la emergencia. ¿Y qué significó? Abrir una oficina donde se tomen las denuncias. La denuncia ya se tomaba, pero ahora las toman más ordenadas, reconocen que están. Bueno, subió exponencialmente el nivel de denuncia. Acciones mismo, a las mujeres las siguen matando. Ahora eso sí, el gobierno portugués dice, yo declaré la emergencia. Acá aprobaron la emergencia también. Ahora, ¿cuánto de las medidas que se adoptaron, de cuánto presupuesto lo dotaron? Sin presupuesto podemos decir que estamos en emergencia, de recontra emergencia, recontra emergencia, y la situación va a seguir sin moverse un ápice. Entonces, hay un periodista que me pregunta, bueno, ¿qué opina de la declaración de la emergencia? Bueno, que lo que de todo se trata de cuál es el contenido de la emergencia. La frase en sí misma no me sirve de nada. No me sirve decir que vamos a crear centros de refugio si no decimos dónde va a salir el presupuesto y a la vez lo creo, además de la enunciación, algún tipo de mecanismo para controlar que eso ocurra. Si no, va a seguir tampoco, va a quedar en el papel y no ocurre. Entonces hay que salir del lugar común. Acá tenemos una polémica con nuestros socios del Frente de Izquierda que siguen anclados al cliché de la emergencia, de alguna medida esporádica. No compartimos ese criterio y tampoco estamos de acuerdo con simplemente la reconversión. Acá hay que denunciar al kirchnerismo. Muchas organizaciones feministas y de mujeres que venían muy organizadas tuvieron enormes expectativas en que el kirchnerismo, pintado de nacionalismo popular, iba a resolver parte de estos reclamos, que iba a resolver el tema del derecho al aborto, que iba a dar una serie de avances en materia más general de los derechos de la mujer, y eso partió gran parte de las organizaciones de mujeres. Sin embargo, estamos de vuelta. No hay derecho al aborto, como nosotros habíamos denunciado, no hay derecho ni ampliación de derechos de ningún tipo, y eso no se puede ocultar con medidas progresistas en relación a los derechos sexuales y civiles, como puede ser el matrimonio igualitario, supóngase. Pero nosotros aprobamos el matrimonio igualitario, imagínate. Una innovación total. Bueno, bárbaro, el matrimonio igualitario está muy bien, no tenemos nada en contrario. Ahora, ¿sobre qué universo de gente abarca? ¿Cuánta gente? Ahora, bueno, me puede decir que en nombre del matrimonio igualitario anular cualquier posibilidad del derecho al aborto, porque con el derecho al aborto podemos evitar la muerte de miles de personas. No me encubras una cosa con otra. No te estás enfrentando con la iglesia. En el caso del matrimonio igualitario, estás simplemente sancionando un estado de cosas que ya a esta altura nadie, ¿se entiende? Nadie puede decir nada en contrario. Bloqueando la posibilidad del derecho al aborto, está sometiendo a la muerte segura a miles y miles de mujeres. Entonces, ha sucumbido a lo más retrógrado de la imposición estatal, eclesiástica y demás. Entonces, en ese punto, le hemos dado esta forma de proyecto de ley, no porque creamos, y eso lo hemos convertido en gente que a partir de una bancada tiene una expectativa en las instituciones, sino porque entendemos que si ocupamos una banca y le pedimos a la gente que nos vote, es para justamente utilizar esa banca al servicio de amplificar la lucha por las distintas reivindicaciones. Y entonces a ese programa por el que luchamos todos los días le damos forma también de proyecto de ley, tratando de salir del lugar común, vuelvo a insistir. Entonces en este proyecto de ley, por ejemplo, contra toda forma de violencia a la mujer, insisto que lo conozcan, lo debatan, lo critiquen si hay alguna cosa que criticar y demás, planteamos la formación de las casas refugio, una cada 20.000 habitantes,
donde tiene que haber un equipo de sanitarios, de psicólogos y de asistencia legal, por este otro aspecto que les comenté. Porque además, el tema de la falta de castigo a la forma de violencia hacia la mujer habilita un mayor desarrollo de la forma de violencia hacia la mujer. Imagínense, ahí charlábamos con una compañera. ¿Vieron el caso tan resonante de Farré, este tipo de que en el country mató a su mujer? Bueno, están armando una estrategia para salvarlo al tipo. Entre la madre, esto, lo otro. Los expertos, los especialistas la mandaron al muro y la tiraron a la jaula de los leones. No es que estaban solo, había dos abogados, la suegra, digamos, no faltaba nadie. Sin embargo, el tipo la mandó. Ya están armando una estrategia legal para que el tipo zafe. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, ¿qué queda para un caso como este que comentaba de Silvia Yamila? Un caso de Yara Carmona, que es un caso que está muy resonante. Nosotros estamos acompañando la lucha de Yara. Yara, una compañera abusada por el marido de la madre. Finalmente, cuando el tipo cana, cuando Yara logra denunciar el problema de la madre rompe con el tipo y la acompaña en su denuncia, en la prueba de su denuncia, lo cual, bueno, no a todas las chicas abusadas por sus padres o padrastros tienen esa suerte, entre comillas, de que la madre, digamos, se ponga de su lado. Bueno, cuando logran sortear todos los escollos de las denuncias y demás, como el tipo es cana, por supuesto que se imaginan que le pasó. Está prófugo, otro que está prófugo, que lo dejaron libre, se resolvió el juicio, el tipo está prófugo, fantástico. ¿Se entiende? Entonces, hay vía libre. Hay vía libre. No, los femicidios no van a terminar. Porque hay vía libre, no lo castigan a ninguno. ¿Se entiende? La impunidad total. Y la que se tiene que andar cuidando es la que hizo la denuncia. Que además hay que gastar una millonada en abogados. Y todos los abogados penalistas, como se sabe, la enorme mayoría son más delincuentes que los tipos a los que teóricamente defienden. Con lo cual, ¿se entiende? Con lo cual, la situación es tremenda, porque además el caso de Yara va por el tercer abogado, porque los dos anteriores, además de sacarles un montón de guita, las rejorobaron en la cuestión legal. ¿Se entiende? Entonces, el problema es muy severo. Es muy severo porque esta cuestión de la asistencia legal en la casa de refugio pasa a ser fundamental. El Estado tiene que asumir la defensa gratuita de la víctima de violencia. Tiene que asumirla. Y legalmente, vuelvo a decir, solo existe la asistencia legal para el denunciante. También planteamos esto que yo decía al principio, no solo la existencia de un subsidio, importante para la mujer para que pueda sobrevivir la mujer y sus hijos, sino también. Vaya a tener que fácil. No solo para atender a la mujer y sus hijos, sino también para permitir romper con el vínculo de dependencia. Muchas veces dicen, ay, estuve en Quilmes. En Quilmes está denunciado uno de los funcionarios más importantes del gabinete de Bárbara Gutiérrez por haber golpeado a su mujer en la propia municipalidad. Hubo una movilización de organizaciones de mujeres reclamando que lo hagan renunciar. ¿Cuál es el argumento del progre Bárbara Gutiérrez? Que la mujer retiró la denuncia. Lógico, después de semejante cerco, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Va a decir que no? Bueno, no sé, ya lo arreglamos entre nosotros, ¿se entiende? Entonces todo lleva a que la mujer tenga que volver a la situación. Lo mismo ocurre con la red de trata. Acá está el debate de los cabarets, la reconversión. Este gobierno se jacta de hacer una propaganda contra la red de trata. La propaganda consiste en advertirle a las adolescentes y a las mujeres que tengan cuidado porque existe red de trata. Entonces vas a una terminal de colectivo
cuidado, existen trampas cuando vas a buscar empleo. ¿Y cómo hace la mujer que necesita buscar empleo? La joven que busca empleo, que tiene un radar antidetección de tratantes. De eso tiene que encargar el Estado. ¿Cuánto le puede llevar a todos los servicios de inteligencia que financia el Estado en saber si un lugar es un tugurio que secuestra chicas o es una oficina de empleo, no sé, una agencia de empleo real? Nada. ¿Se entiende? Si las redes de trata pueden seguir actuando, es exactamente porque cuentan con el amparo estatal, judicial, policial, etc. Entonces la reconversión es una joda para que con otro título siga ocurriendo lo mismo. Hay que denunciarlo. Y ahí conversábamos con Néstor, que decía que en Salta se desenvolvió a partir de los compañeros legisladores nuestros el planteo de que todo aquel que ha sido identificado como titular de alguno de estos lugares donde claramente hubo explotación sexual, estén inhabilitados para cualquier otra cuestión comercial. Obviamente no es la solución de fondo, pero empieza a impedir, por lo menos en algunos aspectos, a acercar y atacar a los tratantes. Pero el gobierno, que dice haber rescatado 2000 y pico de chicas, no desarmó una sola red de trata. Quiere decir que una cosa es el encubrimiento de lo otro. Porque rescato 2000, tampoco me garanticé que esas 2000 ninguna haya sido recapturada, porque ese es el otro tema que no se dice, y las redes siguen tranquilas. Entonces se rescataron 2000 y capturan 10.000. Imaginémonos en este cuadro de crisis económica que ya está en pleno desarrollo, pero que se va a profundizar. Siempre es la víctima la que se tiene que arreglar, nunca el Estado el que previene la situación. No va. Entonces, por un lado, las casas refugio. Por otro lado, la posibilidad de poder romper con esta dependencia económica con un subsidio. Pero además, el hecho de que este hogar de tránsito es de tránsito. La mujer víctima de violencia tiene que ser beneficiaria de planes de vivienda para poder irse a vivir con su familia a un hogar propio. Tiene que poder tener un cupo del empleo público destinado a mujeres en situación de violencia para poder reconvertir su vida y efectivamente poder tener formas de sostenimiento. Ahora, como todo esto puede estar presente en distintas legislaciones que no se cumplen, nosotros introducimos un elemento nuevo, que es que decimos, bueno, muy bien, tiene que existir un Consejo Nacional de Mujeres que tenga un carácter de funcionamiento autónomo, que sea electo por toda mujer mayor de 13 años y que tenga un poder de intervención sobre en qué se usa la guita que está destinada a los planes de la mujer. Que controle que toda la legislación que existe se cumpla. O sea, que haya los equipos de salud, de psicológicos, esto, lo otro, que se construyan los centros y demás. Y que además controle la actuación de jueces y fiscales. Y que tenga poder de denuncia, de veto y además de proponer. Alguien va a decir, bueno, pero eso, mirá, la elección actual probablemente el Frente de Izquierda consume tremenda fuerza que el 5%, 4%. Si fuéramos una elección como vos decís, probablemente perdamos como el ACRA. Está bueno, no importa. Este gobierno de régimen político no va a admitir la necesidad de poner un Consejo Autónomo de Mujeres electos ni muertos. ¿Por qué? Porque pone en evidencia que todo lo que se dice de las políticas oficiales es una patraña. Y aunque lo pudieran copar, una elección implica un debate de la situación actual. Genera una crisis de loco. Nosotros los desafiamos para que nos ganen, a que pongan en marcha y nos ganen todas las representantes, no hay problema. Después discutimos qué hacen. Pero no lo pueden hacer. Esto nos permite poner en evidencia y polemizar con el gobierno, con el Estado y con todo el alto patronal. ¿Se entiende? Salimos del lugar común. Vamos más allá. Los desafiamos, los denunciamos, los ponemos en evidencia. Planteemos una política superadora al respecto. Que por supuesto es transitoria. Entendemos que de todas formas personas en la mujer solo se va a poder resolver con un gobierno de trabajadores. Y aún así tenemos que trabajar un largo rato si estuviéramos en esa situación. Pero mientras tanto tenemos que actuar.
Y por eso el proyecto de ley es un programa en sí mismo, se entiende, un esfuerzo por superarnos, por plantear nuevas cosas que tengan que ver con denunciar la complicidad del régimen, del Estado, y a la vez por proponer cuestiones de salida, porque si no también queda la idea, bueno, no tenemos más remedio que seguir muriendo a manos de los violentos. Entonces no hay una posibilidad de salida. De este mismo modo le hemos dado forma al proyecto de ley al reclamo de las guarderías y los jardines maternales, al reclamo de la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, al reclamo de la licencia por violencia de género. ¿Por qué? Porque los hemos llevado, los hemos presentado, los presentamos en el Congreso, en la legislatura, y tenemos que darle formas a aquellos que sean posibles para convertirlos en proyectos de ordenanza a los municipios. Y quizás con el tema de la mujer de acá al encuentro, podemos darle un formato a ese planteo para el ámbito local y que se presente en el Consejo Deliberante. Néstor Conte quiere ser concejal, ¿por qué? Porque quiere llevar este programa al Consejo Deliberante y ya está trabajando en eso. Sumá tu voto porque ya estamos trabajando en eso, no te estamos prometiendo que vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, ya lo presentamos, ya pedimos que la banca pública nos den una audiencia para poder exponer el proyecto antes de llegar a ser concejales. Y lo difundimos a los medios ya que está tan en debate esto de la emergencia, bla, bla, bla. Me apareció Néstor Conte. Ya te Néstor Conte, sentí que me nombraba. Entonces, ¿se entiende? Entonces, una acción, vamos a la ofensiva, a demostrar que son cómplices y que nosotros tenemos un programa, que no simplemente, no tenemos que organizar. Bueno, tenemos que organizar, tenemos un programa, tenemos un planteo, aprovechamos todos los espacios, porque efectivamente somos los que luchamos contra la violencia hacia la mujer y por las reivindicaciones de la mujer y de todos los trabajadores y los explotados de la juventud. Y no somos, simplemente gente que habla, sino hablamos, desenvolvemos, proponemos, nos organizamos y vamos al frente. Entonces, en este punto, y ya para ir cerrando, ustedes ven que tenemos un desafío enorme, que tiene tareas y responsabilidades de cara al encuentro, porque lo tenemos inmediatamente, y por eso refuerzo la idea de que tenemos que asistir masivamente, que todos los esfuerzos hay que redoblarlos, aportando para los viajes de las compañeras que van a ir, juntando aportes de compañeros para ayudar a que el micro vaya, insistiendo en que la compañera que todavía está dudando se decida ir, ayudando a cuidar a los chicos, la casa, todo lo que hay que resolver para que la compañera se sienta respaldada y pueda ir. Pero también con un programa de intervención de cara al Consejo Deliberante, de cara a las elecciones del 25 de octubre, de cara a nuestra intervención en cada centro de estudiantes y en cada gremio donde estamos, y por lo tanto donde una continuidad la organización del plenario de trabajadoras, como esta organización que nos estamos dando para que efectivamente el programa que se puso en escena en ocasión del 3 de junio no quede simplemente como una anécdota, sino que pase a ser el lanzamiento de un verdadero proceso de conquista de reivindicaciones por parte de la mujer y de todos los trabajadores. Con esto tenemos un programa para entender.